Flor Misrachi pregunta hoy con Jorge Llanareas, especialista en política social de UNICEF, y Marisa Arias, directora ejecutiva de United Way Panamá. Bienvenidos. El procurador Ulloa, en su carta de renuncia, dijo que el sistema de justicia era incapaz de darle solución a casos críticos como el de los niños de los albergues. ¿Qué opinión les merece eso y cómo debemos entender esto? Si con esto debemos entender que el caso quedará en nada. Empezamos, señor Llanareas. No, nosotros lo que debemos entender que este es un problema de larga data, esto no es un problema nuevo y por lo tanto el reto es grande para la sociedad panameña vencer las resistencias que ha habido en torno a construir un sistema de protección integral para los niños y los adolescentes. Marisa. Bueno, esta noticia que está en pleno desarrollo nos consterna mucho a la ciudadanía, a las organizaciones que venimos siendo aliados del Estado, porque se suma otro ingrediente más que da mucho revuelo a la situación. Sentimos que y tememos que esta situación que juega parte intrínseca del problema sistémico que tenemos ahora nos haga retroceder en la manera que veníamos avanzando, posicionando la temática, haciendo las denuncias, exigiendo transparencia y siendo beligerantes. Así que, bueno, hacemos un llamado al ordenamiento de esta situación que realmente, como vemos, esto rebasa ahora a otra institución más y nos preocupa que esto, por ende, dilate o opaque lo que hemos venido haciendo desde la sociedad civil. Jorge mencionaba que era un problema de larga data. Ese fue el inicio de su primera respuesta. Y en efecto, este es un problema que tiene todos los años del mundo. ¿Por qué entonces ningún gobierno ha actuado para acabar con este problema? Hay gente poderosa detrás de estos abusos, está la política partidista detrás. Mara. Bueno, Flor, yo creo, y creo que hablo por todas las organizaciones que hacemos parte de Aliados por la Niñez, de la Cámara Panameña de Desarrollo Social, del Observatorio de Niñez y Adolescencia, somos realmente un movimiento muy grande, con muchas aristas, y esto lo podemos desempacar y entender que va a tener una vena política, que va a tener una vena de desconocimiento técnico. Hemos recalcado siempre en estos espacios que la niñez nunca se ha puesto en el medio de la política pública de nuestro país, y es algo realmente penoso. Y siento que hay algo también de protagonismo, respondiendo puntualmente a tu pregunta, y sin hacer señalamientos, pero siempre hemos conversado, siempre hemos intercambiado cómo cada vez que hay un cambio de gobierno se tiene que imponer un nuevo ADN o partidista o basado en lo que esté de moda en el momento. ¿Qué quiero decir con eso? Que en temas de materias de desarrollo, de niñez y adolescencia, los temas son generacionales y trascienden y tienen implícitamente que ver con el devenir del bienestar en general del país. No pueden ser temas de quinquenio en quinquenio. Nosotros, como organizaciones de la sociedad civil, como ONGs, como fundaciones, que nos tenemos que adherir a la política pública, de momento, vemos que es un tema que uno va cambiando como quien cambia de ropa, y los resultados que deben ser largoplacistas no los obtenemos porque cuando cambiamos de gobierno algo está de moda o hay algo que realmente se rechaza porque viene con un tinte o un matiz del gobierno pasado. Muy puntualmente, ahora nosotras, las organizaciones, y lo hemos hablado en diferentes medios, hemos recalcado cosas buenas que se venían haciendo de la gestión pasada. Jorge Llanareas, que nos acompaña aquí hoy, UNICEF, fue un grandísimo aliado en pilotear en Panamá el programa de desinstitucionalización, llevando así a la modernización del Estado en Panamá, y vemos que eso realmente quedó un poco en nada, no sabemos la actualización por ese cambio de gobierno, el Consejo Consultivo de Derechos que se da a nivel distrital, donde los niños les dan, y a la niñez, a la adolescencia, se le da una plataforma por medio del cual poder ser escuchados, por medio del cual validar sus preocupaciones como sujetos de derecho. Quedó en nada. Unos pueden decir, bueno, es por la pandemia, es por el cambio de gobierno, pero realmente hay iniciativas, y así podemos remontarnos cada vez que hay un cambio de gobierno. Lo importante que es tener un común denominador
de organizaciones, y UNICEF siempre ha estado allí también como que congregándonos, por medio del cual podamos siempre exigirle rendición de cuentas al Estado para que estos proyectos no se evaporen. Lamentablemente no pasa en la práctica. Ahorita mismo hemos tenido que empezar de cero en muchos programas. United Way Panamá, de hecho, trabajó con la CENIAF y el Ministerio de Seguridad, un proyecto importantísimo de la Unión Europea, como un modelo de prevención de las violencias en Pedregal y en Belisario Porras, que cuando se dio el cambio de gobierno hemos hecho mucha abogacía para continuar y se engavetan. Entonces, no estamos seguros si es voluntad, no estamos seguros. Yo creo que es una mezcla de todos al final, Flor, pero quien pierde es el país, porque estas inversiones, no solamente en tiempo, en presupuesto, son tan enormes para luego ver que no se aprovechan. Y también, bueno, yo creo que nuestra responsabilidad, tú me has visto a mí asumiendo como socio, organizaciones socias del Estado, responsabilidades que tenemos que mantenernos firmes. Y yo creo que este ha sido el gran despertar en esta vuelta, de que tenemos que ser más fuertes en relación al Estado, a mantener aquellas buenas prácticas para no caer en este rejuego político. Mira, UNICEF ha trabajado en Panamá con todos los gobiernos desde hace unos 30 años que se fundó la oficina. UNICEF seguirá trabajando con los gobiernos de la República de Panamá y no solamente con los gobiernos, como ha explicado Mara, también nosotros trabajamos con las organizaciones de la sociedad civil, porque las obligaciones de trabajar con el Estado panameño incluyen ambas cosas: trabajar con el gobierno y trabajar con las organizaciones no gubernamentales, fortaleciendo la capacidad para proteger los derechos y también fortaleciendo la exigibilidad de los derechos. Jorge, cambiaron a la subdirectora del CENIAF días antes de conocerse el informe, votaron a las funcionarias que hicieron el informe, el presidente dio un discurso bastante tibio, los directivos, directores y ministros están en silencio, los anteriores. ¿Cuál es su opinión de eso como especialista en política social? Mira, nosotros sencillamente no tenemos más que recordar que el Estado tiene obligaciones de carácter internacional. No se trata de cosas verdaderamente opcionales, si se hacen o no se hacen. Nosotros nos enfocamos en las obligaciones que tiene el Estado y por eso construimos un programa de cooperación con el Estado acerca de cuáles son esas obligaciones que el Estado va a cumplir. Además de eso, el Comité de los Derechos del Niño, que es un organismo de la Secretaría General de las Naciones Unidas, es un organismo independiente, formado por expertos independientes que a su vez son postulados y nombrados por la Asamblea General. Esos expertos revisan los avances del Estado panameño cada 5 años y le dicen al Estado en qué cosas avanzó y qué cosas hizo positivamente y qué cosas todavía está pendiente de lograr. En el caso de Panamá, la última revisión que hizo el Comité de los Derechos del Niño fue en el 2018 y volvieron a recordarle al Estado panameño que debe aprobar una ley de protección integral. Marisa. Una de las cosas que a nosotros nos ha incomodado muchísimo es, para efectos de transparencia, comunicar qué está pasando. Este silencio del cual hace mención, Flor, nos deja bastante inquietos. Queremos pensar que no es privación de información, sino quizás, y lo digo de una manera muy sencilla, ignorancia sobre estos cumplimientos de los cuales habla Jorge, para el cual nuevamente nosotros nos invitamos al Estado a vernos a nosotros como agentes de cambio, que estamos dispuestos a hacer un acompañamiento, no como una oposición, no como protestantes, sino realmente aunar esta masa crítica que ahorita mismo estamos muy preocupados para poder mover la aguja en esta materia. Una de las cosas que nos preocupa, por ejemplo, es saber cuántos informes de supervisión han existido desde el 2019. Actualizarnos en la materia. Esto ha coincidido con el COVID, cómo se ha manejado la situación y supervisión de los albergues. Es importante saberlo y que el Estado reconozca que nosotros somos parte de la solución, pero mientras que no tengamos transparencia en la información de la manera que se han dado las cosas,
nos imposibilita mucho a nosotros poder ser parte de ella. Vamos a un cambio comercial, ya volvemos. Esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con Jorge Llanareas, especialista en política social de UNICEF, y Marisa Arias, directora ejecutiva de United Way Panama. No se vayan. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con Jorge Llanareas y Marisa Arias. Marisa, ¿dónde están los niños abusados bajo el amparo del Estado y por qué es importante saberlo o no es importante saberlo? Bueno, yo creo que cuando aclaramos esto, Flor, es importante entender cuál es la situación de esos niños, no la lista de los niños. No queremos ir con el morbo a revictimizarlos, pero tenemos para efectos, como bien acabo de mencionar, de la transparencia, porque hasta ahora sentimos que la información se ha manejado de manera sesgada, es entender si se les ha dado un trato digno, dónde están, queriendo decir, no físicamente en qué albergue están, porque hay que proteger al niño nuevamente, pero saber, es que es un poco la mística esa que venimos conversando, de que esa visión de que están en un depósito lo vamos a mover a otro porque incomodan o porque ya no caben. Entender que en este momento ese niño, niña o adolescente que ha sido revictimizado está recibiendo la atención oportuna. Lamentablemente sabemos que esta atención va a ser reactiva. Hemos visto, Flor, y no quisiera dar nombres, pero uno de los mejores albergues de Panamá, ahorita mismo, bueno, y otras ONGs que yo conozco personalmente, no estoy en posición para decir cuáles, han recibido en el espacio de una semana visitas del Ministerio Público, del Ministerio de Seguridad, de la CENIAF, del MIDES, entrevistando a los niños y niñas día tras día, revictimizándolos, y el niño está como aturdido cuando es un trabajo de años que ahora quieren condensar en una semana. Ese tipo de cosas, ahora como para hacer ver que se está haciendo el trabajo oportunamente, fantástico, lo celebramos, pero eso tiene que ser mantenido en el tiempo. De esa misma manera, de saber de parte del Estado cómo están esos niños actualmente, nosotros como ciudadanos queremos saber la situación anónima para proteger al niño, a la niña, del adolescente, obviamente, cómo han estado, qué tratos han recibido, si se han conectado de vuelta con su papá, o sea, un informe realmente, más que una lista. Y es importante saberlo para entender que el Estado está recibiendo y haciendo los cambios necesarios de cómo debe ser el trato en cuanto a la protección de estos niños, Jorge. y no simplemente que son fichas que se mueven. Jorge. Yo apelo a tu conciencia de derechos humanos, Flor, para saber que las víctimas de delitos sexuales tienen derecho a un tratamiento en la privacidad. No pueden ser monitoreadas mediante los medios masivos de comunicación. Eso sería revictimizar a esas personas. En este caso estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Así que en realidad no hay manera que se pueda verificar caso por caso qué es lo que está haciendo el Estado con esos niños, porque, repito, eso sería revictimizarlo. Dependerá de las autoridades la información que deseen dar respecto a cuáles son las medidas que se están tomando. Como dice Mara, hay una diversidad de medidas que se pueden tomar. Las autoridades informarán de una manera general cuáles son esas medidas, pero hasta allí es lo que cabe hacer, es lo que es sensato hacer. Y divulgar la lista de los albergues que cerraron debe ser público. Y dos, ¿qué consecuencias ha tenido que no la hayan hecho hasta el momento? Porque muchas entiendo que viven de las donaciones, y si me pongo en los pies de un donante, yo esperaría saber si el albergue al que yo estoy dando mi plata está maltratando a los niños o no. Es importante que todo lo que es gestión de servicios públicos goce de las características básicas de transparencia y rendición de cuentas. Lamentablemente, sí hay un malentendido en respecto a ciertas ONGs y ciertos albergues, que pareciera que hay un entendimiento de que ellos reciben donaciones del gobierno para hacer un buen trabajo social. En realidad no. En realidad ellos reciben fondos del gobierno para
implementar, para prestar servicios públicos que son obligaciones de gobierno. Es decir, que lo que los albergues hacen cuando reciben esos fondos es comprometerse a prestar servicios que son públicos, son servicios a la población. Entonces, eso hay que entender que hay que manejarlo con transparencia y decir, mira, estas son las instituciones que reciben y reciben tanto dinero. Eso hay que decirlo también. Y hay que decir para qué reciben el dinero. Por ejemplo, si son niños con discapacidad, son personas con discapacidad, el convenio tiene que decir que es para tantas personas con discapacidad. Hay que ponerle números a las cosas. Esta institución puede atender un máximo de tantas personas. Y eso es lo que corresponde hacer en este caso. Es decir, hay que movernos del escándalo hacia una política pública, estratégica y transparente en materia de subsidios a estas organizaciones. Para las organizaciones sin fines de lucro, Flor, esta pregunta es igualmente importante porque exigimos transparencia, no solamente en el manejo de la política pública por el Estado, pero nosotras también tenemos que ser responsables como organizaciones y para ello la Cámara Panameña de Desarrollo Social, que es nuestro gremio, que está trabajando arduamente para profesionalizar al tercer sector, para profesionalizar a las ONGs. Una de nuestras consignas es también que nuestros procesos sean más transparentes. Ahorita mismo no hay certeza de la lista, hay una que circula en redes, tenemos otra lista que se publicó en La Estrella de Panamá, y esas organizaciones de igual manera tienen que ser firmes con su transparencia, con su rendición de cuentas, no solamente en cuanto a los procesos, pero en sus manejos de finanzas igualmente. Ya hablamos entonces de la lista de los albergues y la importancia de divulgarla. Ahora, ¿por qué es importante que anuncien una auditoría en todos los albergues de los costos de financiamiento, de los procesos internos? Mucho se dice que así como hay albergues grandes que lo hacen bien, hay otros pequeños, improvisados, que reciben un buen presupuesto, un presupuesto jugoso, pero no lo invierten necesariamente en los niños. Jorge. Cuando decimos que es necesario que haya una auditoría de los albergues, estamos refiriéndonos a no solamente la situación de los niños, estamos refiriéndonos a un concepto más amplio que tiene que ver con la calidad de la atención. La calidad de la atención va a depender de cosas básicas como el mantenimiento de la infraestructura, cosas como, bueno, tiene que haber agua potable, la alimentación, en fin, tiene que ver con muchas cosas que son parte de la operación del albergue. Entonces, decimos que es importante que haya una auditoría porque no todo se refiere a un problema de carácter penal. Hay sencillamente mala administración de servicios, hay servicios que no reúnen la calidad apropiada y el Estado no debe prestar subsidios a los que no pueden prestar servicios de calidad. También hay que pensar en la auditoría de costos en el sentido de que los servicios tienen que ser en un nivel adecuado, los costos tienen que ser en un nivel adecuado y siempre se pueden comparar. Hay razones por las cuales ciertos servicios de atención van a ser más costosos que otros. Eso también se puede explicar razonablemente por qué ciertos servicios de atención son más costosos que otros. Pero sin transparencia es difícil razonar, es difícil argumentar algo. Esto hay que argumentarlo sobre la base de la información pública que se comparte. También hay que considerar que no es lo mismo, ahora mismo hay en Panamá arriba de 50 albergues, quizás no necesitamos tantos, quizás necesitamos 20, no, quizás no se necesitan 50. Hay más de 1000 niños institucionalizados. Bueno, probablemente no se necesita tener 1000 niños institucionalizados. Se puede diversificar la respuesta hacia los niños y se pueden crear programas de acogimiento familiar, de manera que probablemente los niños que necesiten albergue de modo temporal baje de una manera significativa.
Entonces, claro, la supervisión de 15 o 20 albergues no va a costar tanto como la supervisión de 50 albergues. Así que por eso es que hay que pensar en los costos que generan estos servicios y cuánto dinero tiene que poner el Estado para sufragar no solamente los fondos que le va a dar a los albergues, sino también los costos de supervisión de los albergues. Vamos a un cambio comercial, ya volvemos. Esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con Jorge Llanareas y Marisa Arias. No se vayan. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con Jorge Llanareas y Marisa Arias. ¿Es un problema que el manejo de los albergues esté tercerizado y que el Estado solamente supervise eventualmente? ¿Debería el Estado manejarlos o eso sería peor? Flor, una de las cosas que hemos debatido constantemente es que las ONGs son prestadoras de servicio. Realmente, a mi parecer, y lo hemos discutido con nuestros colegas, es que este modelo, que de hecho está decretado en la ley de la CENIAF, es casualmente para que el Estado no tenga que financiar, administrar y fiscalizar y supervisar, porque obviamente haría juez y parte. Esta técnica de que se terceriza, que suena también terrible porque pareciera que el niño es otra cosa más, debería ser armoniosa, debería ser realmente algo transparente donde se dividen las responsabilidades y que pudiéramos mantener un sistema, pero que carecemos, como ya lo hemos pronunciado tantas veces, donde todo el mundo rinde cuentas. La mayoría de los albergues están haciendo un buen trabajo. De estos 50 y tantos albergues que Jorge menciona, son pocos los que han estado incumpliendo. Sabemos que los estándares de calidad cuyos protocolos también se han publicado varían, pero la eficiencia, la agilidad y la eficacia del manejo del niño institucionalizado es óptimo. La mirada la tenemos ahorita mismo en el escándalo. Además, como siempre hablamos, el enfoque que deberíamos de dar es que el niño no esté institucionalizado, sino que pueda regresar oportunamente a su hogar. Básicamente, nosotros debemos comprender que los albergues tienen que ser los mínimos necesarios, tienen que ser temporales, es decir, que no es para que un niño viva allí 4, 5, 6 años. Eso es una estación temporal mientras se le busca una solución permanente al niño. Y hay que entender también que la forma de administración, si es pública o privada, o particular mejor, dependerá del modelo que el Estado decida adoptar. No hay modelos buenos ni modelos malos, sencillamente hay mala implementación de un modelo cualquiera que ese sea. Si se trata de un modelo en donde el Estado financia la actividad de los albergues y entonces son particulares los que administran ese albergue, eso no convierte a ese albergue en una organización con fines de lucro. Siempre tienen que ser organizaciones sin fines de lucro y siempre tienen que considerarse a sí mismos como prestando servicios públicos. Tienen que tener estándares mínimos de derechos humanos. Es decir, no se trata de que el albergue va a decidir qué hace o cómo lo va. No, no, no. Tiene que cumplir con cierta normativa y repito, el trabajo cumplido, el trabajo hecho, se reporta como trabajo hecho por el Estado, porque el Estado lo está financiando. Así que la palabra tercerizar introduce un elemento de confusión porque lo plantea como si fuese una empresa privada que está lucrando con estos servicios y eso no puede ser el concepto de un albergue. El albergue, repito, es un servicio que da el Estado y pueden escoger una organización sin fines de lucro para que lo implemente y eso puede funcionar. Cuando no funciona, el Estado tiene que tomar las medidas para introducir los correctivos necesarios en esas actividades. Y una última pregunta, hablemos de la necesidad coyuntural en materia de los NNA de abrir las escuelas. Es muy importante, Flor, que los niños no pierdan otro año de escuela. La escuela es un lugar fundamental para el crecimiento y el desarrollo de los niños
UNICEF está trabajando con el Ministerio de Educación y está trabajando con otras organizaciones también para que el Estado panameño pueda organizar esa reapertura de los centros escolares con las modalidades y las condiciones de seguridad que sean apropiadas. Lo que es importante es que esto sea materia de un acuerdo de todos, que nos demos cuenta que los niños merecen volver a las escuelas. Es por el bien de los niños. El tiempo de los niños cuando se pierde no se recupera. Y eso tenemos que entenderlo todos. Y por eso todos tenemos que estar involucrados y apoyar este esfuerzo liderado por el Ministerio de Educación de reabrir las escuelas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con Marisa Arias, directora ejecutiva de United Way, y Jorge Llanareas, especialista en política social de UNICEF. Que tengan buen día.